En esta mañana continuamos con el libro de Esther. Esther. Capítulo 3, versos del 1 al 5. Capítulo 3, versos del 1 al 5. Y hoy vamos a ver la firmeza de la obediencia. Como creyentes, como hijos de Dios, cuando caemos delante de las tentaciones, si usted es realmente un creyente verdadero, esa caída no le es un gozo, no le es una alegría, sino al contrario, le es una mortificación y lo lleva a un arrepentimiento delante de aquel que lo ha salvado. La obediencia es algo que trae alegría, que trae gozo, que trae regocijo. No solamente a la persona que ha obedecido, sino también delante de nuestro Dios. Dios se goza cuando sus hijos son obedientes. Pero también cuando obedecemos, no solamente nosotros nos gozamos, sino que también los que están alrededor de nosotros de algún grado reciben el beneficio de nuestra obediencia. Y hay momentos en que obedecer es un poco más difícil que en otros. Hay momentos en que usted está tan ferviente y tan centrado en obedecer que usted se para firme y obedece. Pero hay momentos en el que la tentación llama tan duro, atrae tan fuerte, se ve tan atractivo que es más difícil obedecer. Pero sea difícil o sea fácil, nuestro llamado es ser santo como Dios es santo. Tenemos que obedecer en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, sea difícil o sea fácil. Existe solamente una opción para el creyente en cualquier escenario. Existe una opción para el creyente delante de cualquier oportunidad. Existe solamente una opción para el creyente aún cuando su vida está en peligro. Y la única opción para el creyente es obedecer. Obedecer a nuestro Dios, Creador y Salvador. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana por medio de la acción de Mardoqueo, donde él se para firme a obedecer a su Dios. Así que nos ponemos de pie y leemos Esther capítulo 3, versos del 1 al 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedatá, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que a Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje en dos puntos, verso 1 al verso 3. El amor al poder es deshonroso, es deshonra. Y verso 4 al verso 5, el amor a Dios requiere obediencia. Y hay algo que tenemos que aclarar antes de ir a los versos.
para poder entender un poco mejor este acontecimiento de Mardoqueo y este hombre llamado Amán. Y esta porción bíblica, y lo que vamos a ver la semana que viene también, tiene un trasfondo que va más lejos de los tiempos de Esther. Y este trasfondo viene de los padres de Mardoqueo y de los padres de Amán. No padres inmediatos como madre y padre, sino ellos son descendientes del problema que había antes. Y si usted recuerda o no recuerda, en Éxodo, si lo puede anotar y leerlo luego, en Éxodo 17, 8 a Éxodo 19, 15, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se enfrentaron a Amalek, y ese es el relato o la guerra en donde cuando Moisés bajaba las manos, entonces el pueblo de Israel bajaba sus fuerzas, pero mientras Moisés tenía las manos arriba, el pueblo de Israel continuaba peleando. Pues esa es esa guerra. Este conflicto con Amalek y el pueblo de Israel viene desde ese momento, y siempre habían estado en conflicto. Este conflicto llegó hasta el rey Saúl, en donde Dios le manda al rey Saúl a combatir, a pelear en contra del pueblo de Amalek. Y esto se encuentra en 1 Samuel 5, 1 al 3, que voy a leer y escuchen. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. El Rey Todopoderoso, creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, mandó a Saúl a matar a este pueblo, Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? En el capítulo 19, verso 9 de 1 Samuel dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. El pueblo Saúl se quedó con todo el ganado bueno, perdonó la vida de algunos de Amalek, perdonó la vida de Agag, y destruyó lo que delante de sus ojos era malo. Y por esta desobediencia entonces Saúl tuvo una consecuencia. Y dice 1 Samuel capítulo 19 verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, y esto luego de que Samuel confrontara a Saúl y le demostrara su pecado y le dijera que no había obedecido a Dios. Entonces Saúl, el rey Saúl dice: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl no obedeció a Dios. Saúl no siguió el mandato que Dios le pidió, sino que Saúl hizo lo que era correcto delante de sus propios ojos. Saúl hizo juicio según lo que creía y no obedeció a Dios, no destruyó a Amalek. ¿Y qué tiene que ver eso con Mardoqueo? ¿Y qué tiene que ver eso con Amán? Amán viene del linaje de Amalek y Mardoqueo viene directamente del linaje del rey Saúl. Así que lo que vamos a ver hoy no es una guerra nueva, sino es una batalla vieja. Y hay una similitud en lo que va a pasar hoy. Amán, como sus antepasados, no servía a Dios, no amaba a Dios, sino era enemigo del pueblo de Dios.
Y Mardoqueo, no queriendo seguir lo que su rey Saúl había hecho en el pasado, sino que él quería obedecer a Dios. Y en eso se basa el mensaje de hoy. Vamos al verso 1 del capítulo 3 de Esther, dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedatá, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Aquí vemos que Amán, ya de entrada, Amán era un hombre que amaba el poder. El rey Asuero, una vez más, no tomó su tiempo para pensar en la posición que le iba a dar a este hombre. Amán no fue examinado, Amán no fue entrevistado, el gobierno de Asuero no tomó su tiempo para ver si Amán tenía las cualidades que requería la posición, sino que Asuero, una vez más vemos que este rey tomó la decisión rápida, sin meditar, sin pensar, y lo puso en la posición y lo honró. Ahora, ¿por qué lo puso en esa posición? Quizás Amán tenía poder, y eso es lo que dicen los historiadores. Amán tenía poder, tenía dinero. Y quizás esto le beneficiaba al rey, que él estuviera en esa posición. Pero ahora, con la posición que le dio el rey, ahora Amán tenía mucho más poder. Ahora Amán tenía acceso a la riqueza, tenía acceso al reino, estaba por encima de los príncipes. Es decir, que si había alguien por encima de Amán, era el mismo rey. Pero él tenía entrada a todos los beneficios que el reino podía ofrecer. Pero vemos que fue una decisión apresurada de parte del rey. Y Amán, amante del poder, obviamente, porque si un hombre con riquezas aún quiere más poder, es porque es amante del poder. Y eso lo vemos hoy día. Los políticos que nosotros enfrentamos hoy día no se conforman simplemente con ser legisladores. No se conforman simplemente con ser alcaldes. No se conforman simplemente con ser portavoces o secretarios, sino que quieren más poder y son pocos los que genuinamente quieren la posición para servir al pueblo. La mayoría quiere engrandecer su bolsillo y tener poder y tener posición delante del pueblo. Y de igual manera, este hombre Amán, si ya tenía poder, él quería más. No era suficiente para él lo que tenía, sino que él miraba hacia arriba y quería lo más alto que él pudiera alcanzar. Y lo consiguió delante del rey. Quizás podemos imaginar cómo esto sucedió. Quizás hubo consejo, quizás alguien le recomendó, quizás el rey era amigo de Amán. Y le dieron la idea: mira, tienes que honrar a Amán. Amán es un hombre bastante poderoso, bastante bueno delante de ti, está siempre en tu círculo. Quizás el rey dijo: está bien, póngalo. Denle lo que ustedes quieran, yo le doy lo que ustedes me pidan. Yo imagino que esta es mi imaginación, que esa fue la actitud del rey. Y lo puso en esa posición de honra, y lo puso por encima de los príncipes del reino. Pero fíjense en el verso 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban a Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Amán no solamente quería la riqueza, Amán no solamente quería el poder, no solamente quería tener entrada a todos los beneficios del reino. Amán quería que el pueblo se humillara delante de él. Amán quería que delante de los ojos del pueblo, el pueblo pudiera ver que él era un hombre grande, un hombre poderoso, un hombre en el cual usted no es digno de mantenerse en pie. Y fíjense, quizás pudo convencer al rey de que hiciera este decreto, esta ley. Y ya sabemos la actitud del rey. Este rey no toma las leyes con cuidado.
Este rey no mira la libertad humana o la dignidad de los hombres en su reino. Este rey solamente piensa en lo que le beneficia, si es que piensa en lo que le beneficia. Y quizás esta ley de inclinarse delante de Amán fue otra decisión apresurada de parte del rey. Pero de todas maneras había un decreto en que todo hombre se arrodillara delante de Amán. Así que Amán lo que le encantaba y lo que buscaba era el poder y la autopromoción, autohalago. Y esto también exigía del pueblo. Y fíjense que Mardoqueo nunca se arrodilló. Mardoqueo no se humilló. Pero la obsesión de Amán era tan grande que aún sus siervos estaban como policías buscando quienes no se arrodillaban. Y en la puerta del rey, allí tan cerca de la casa real, encontraron un hombre, Mardoqueo, que ni se arrodillaba ni se humillaba. Y esto le ocasionó un gran problema a Amán. Pero aquí podemos ver la gran obsesión de Amán del poder. Amán estaba tan obsesionado de que fuera exaltado que él no podía aceptar que una persona no siguiera la ley de arrodillarse delante de él. No es que la ley salió y Amán dijo, pues el que siga la ley, pues que siga la ley, yo me quedo aquí en mis quehaceres, en mi casa o en la casa real y no me di cuenta que no se arrodilla. No, Amán envió a sus siervos para que realmente pudieran cuidar de que todo el pueblo se arrodillara delante de él. Y quizás Amán no se dio cuenta que Mardoqueo no se estaba inclinando, pero sus siervos sí se dieron cuenta. Sus siervos sí se dieron cuenta. Así que así de obsesionado era Amán. El amor al poder no trae honra. El rey quería honrar a Amán y Amán con sus acciones era un hombre de deshonra, no era un hombre de honra. Era un hombre que buscaba su propio bienestar, su propio beneficio. Un hombre que no tenía la intención, ni la mínima intención de servir al pueblo. Y luego vemos a Mardoqueo. Vemos a Mardoqueo que es judío, que ama a Dios y que no solamente ama a Dios, sino que está dispuesto a hacer lo que Dios requiere, que es obediencia. Entonces Mardoqueo en esta historia es la figura representativa de Saúl. Su antepasado no quiso obedecer a Dios y dejó vivo a Amalek, pero Mardoqueo, a diferencia de Saúl, él dijo, aunque me cueste la vida, yo voy a obedecer a Dios. Pero Amán, en representación de sus antepasados, continuaba odiando al pueblo de Dios. Continuaba odiando al único Dios verdadero y no tenía ningún tipo de temor a Dios. Y eso lo vemos por sus acciones. Y mucho más cuando se enteró que Mardoqueo era judío. Pero Mardoqueo, queriendo ser obediente a su Dios, no se arrodilló ni se humilló delante de Amán. Mardoqueo decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. No fue como Saúl, sino él quiso ser diferente. Y obviamente Mardoqueo, como un buen judío, él conocía lo que el segundo mandamiento decía, Éxodo 20, 2-6. No te darás imagen delante de mí, no te inclinarás a ella. No adorarás ningún tipo de dioses, sino solamente al único Dios verdadero. Y eso hizo Mardoqueo. Y quizás algunos pueden pensar, pero es que los judíos se arrodillaban a veces delante de los reyes. Pero algo diferente a arrodillarse delante de un oficial en Persia. Arrodillarse delante de un oficial en este reino era validar su divinidad. Era validar que era algo grande al punto de ser divino. Y esto no cabía ni por la mente de Mardoqueo, de que él se arrodillara delante de un hombre mortal cuando él le servía a un Dios inmortal.
Inclinarse delante de Amán era inimaginable. Pero Mardoqueo, fíjense lo que dicen de Mardoqueo. Cuando los siervos de Amán iban de Mardoqueo, le preguntaban, ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y esto no fue solamente una sola vez, sino continuamente estos siervos venían a Mardoqueo y Mardoqueo les decía, no. El autor dice que él reveló que era judío. Quizás Mardoqueo le dijo, no, yo soy judío. Yo le sirvo al único Dios verdadero. Yo no puedo obedecerles a ustedes. Yo me inclino delante de mi Dios todopoderoso. Yo me inclino delante de mi Dios de salvación. Yo me inclino delante de aquel que nos sacó de la tierra de Egipto. Yo no puedo ni voy a inclinarme delante de ningún mortal. Yo imagino que Mardoqueo, al revelar que era judío, ese fue el discurso de él. Y Amán se enteró entonces que Mardoqueo era judío. Como vamos a ver más adelante la semana que viene, Amán no solamente estuvo en contra de Mardoqueo, sino en contra de todo el pueblo judío en aquel reino. Pero Mardoqueo se mantuvo firme. Se mantuvo firme sin doblar rodilla. Mira lo que dice el verso 4, dice, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme. Mardoqueo estaba firme. Ellos se dieron cuenta que una y otra vez que ellos venían donde Mardoqueo a hablarle acerca de la ley, Mardoqueo se mantenía firme. Ellos dijeron, este hombre no va a ceder. Vieron la firmeza en Mardoqueo. Y hermano, esto es lo que requiere amar a Dios. Esto es lo que requiere amar al único Dios verdadero. Hoy día el cristianismo se ha hecho tan aguado que cualquiera puede decir que es cristiano, que cualquiera puede decir que cree en Dios. Porque hay un discurso en donde dice, Dios me ha creado, yo soy en la creación de Dios, pero puedo ser tal como soy y amar a Dios. Dios me acepta tal y como yo soy. Yo amo a Dios a mi manera. Hermano, esto es un discurso antibíblico. Si usted dice que ama a Dios, entonces Dios le requiere obediencia. Y como usted ama a Dios, usted quiere cumplir lo que Dios le requiere a usted, que es obediencia. Y la manera en que usted puede reflejar, la manera en que usted puede demostrar al mundo que usted realmente ama a Dios es por medio de la obediencia. Es por medio de llamar la Biblia palabra de Dios. Es por medio de confesar que la ley de Dios es la única regla de fe y de conducta para su vida. La única manera en que un hombre y una mujer pueden amar a Dios, demostrar que aman a Dios, es por medio de escuchar la ley de Dios y obedecer la ley de Dios. Escuchen bien, no estoy diciendo que usted vaya a obedecer para salvación. La obediencia viene como manera de buena obra. Y las buenas obras vienen cuando cuando el Espíritu Santo cambia su corazón y le salva. Ahí es que vienen las buenas obras. Así que la obediencia no es salvación, la obediencia es la demostración de que realmente ha ocurrido un cambio en su vida por parte del Espíritu Santo. Y entonces usted quiere obedecer a Dios. Y en esa obediencia se requiere también firmeza. No importa lo que pase alrededor de nosotros, no importa el escenario, no importa las oportunidades, nosotros tenemos que en todo momento decidir amar a Dios por medio de la obediencia y dejarle a Él los resultados. Hermano, esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez, y es lo que vimos en la tentación de nuestro Señor Jesús. Les voy a dar 2 versos del Antiguo Testamento en donde hay un relato similar. Daniel 3:10 al 12 dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina,
de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore en la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos 3 hombres decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego Daniel 6, 10 al 12 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Hubo un edicto que no se orara y Daniel prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también el relato de nuestro Señor Jesucristo, la tentación delante del diablo. En Mateo 4, 8 al 10 dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesucristo dijo, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Aquí vemos 3 relatos y el último es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no adoró a ningún otro Dios, sino solamente al Dios verdadero. Hermanos, nosotros en nuestras decisiones debemos de obedecer constantemente a Dios en todo. Y quizás a algunos sea fácil obedecer delante de un gobierno tirano. Como quizás las decisiones que pasó en la pandemia. Cuando decía las iglesias no se pueden reunir domingo para adorar. Quizás algunas iglesias dijeron, no. Yo me reúno domingo y yo adoro a Dios domingo porque prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quizás para muchos eso sea más fácil. Retar al gobierno para obedecer a Dios. Hermanos, eso está muy bien, que usted obedezca a Dios inclusive delante de los mandatos del gobierno. Que obedezca a Dios primeramente, si es que el gobierno va en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué tal en la situación en donde la tentación realmente le llama? ¿Qué tal si no es en contra de aquello que es visible, sino en contra de aquello que es invisible? De aquello que realmente le llama, de aquello que realmente le place, de aquello que realmente usted quiere hacer, pero sabe que es pecado. Ahí es mucho más difícil. Aquella tentación que nadie ve, que nadie escucha, que nadie conoce, sino solamente usted. Quizás sea más fácil usted salir a la luz pública delante de la iglesia y decir, no, nos reunimos domingos si el gobierno dice que no. Pero a lo mejor en aquellas guerras personales, en donde la tentación le llama y parece prometer, hermano, ahí es mucho más difícil. Porque nadie lo ve, nadie lo escucha. Y si usted cae en esa tentación, nadie se entera. Eso cree usted, pero Dios se entera. Ahí es más difícil, pero sigue siendo el mismo principio. Obedezca a Dios antes que sus deseos carnales.
Obedezca a Dios aun cuando nadie se entera que usted obedezca a Dios. Obedezca a Dios allí en su intimidad cuando la tentación toque su puerta. Haga lo que sea que usted tenga que hacer, pero obedezca a Dios y salga corriendo de la tentación. Hermano, nuestro Señor Jesucristo fue tentado y dijo: adorarás al Señor tu Dios y servirás solamente a Él. Cuando nosotros caemos delante de nuestras tentaciones, no estamos adorando a Dios, sino estamos adorando a nuestros propios dioses de nuestros corazones. La palabra dice: obedezcamos y sirvamos solamente al Dios verdadero. Sirvamos a Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos que servir a Dios? Porque fuimos salvos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resistió la tentación. El Señor Jesucristo fue a la cruz, fue al Getsemaní, al jardín. El Señor Jesucristo en aquel momento dijo: pasa de mí esta copa. Pero dijo: que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y Él fue a la cruz del Calvario y Él murió por todo aquel que cree en Él. Él le dio vida eterna a todo aquel que cree en Él. Si usted es cristiano que profesa que Cristo es su Rey, Él murió por usted. Su sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario por usted. Y hermano, por esa acción de nuestro gran Salvador, nosotros tenemos que ser obedientes. Fuimos librados del pecado y de la muerte. Fuimos librados de la oscuridad. Hermano, Él entregó su vida. Nosotros tenemos que obedecerle a Él. Él nos compró. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Quién es nuestra esperanza tanto en la vida como en nuestra muerte? Si usted no cree en el Señor Jesucristo, por favor, no siga siguiendo su propia ley de su corazón. No sea como Agag, no sea como Agag, no sea como Amán, que siguieron sus propios deseos siendo enemigos de Dios. Quizás usted no se levante a pelear en contra de la iglesia, pero si usted no ha profesado que Cristo es su Salvador y Cristo es su Rey, usted continúa siendo enemigo del único Dios verdadero. Crea en Cristo Jesús para la salvación de su alma. Crea en Cristo Jesús para la vida eterna. La palabra dice que todo aquel que viene en fe, Él no los desecha, sino que Él los recibe. No sea como los enemigos de Dios, que viven sin temor a Dios. Venga con fe aquel que le puede dar vida eterna y un corazón nuevo. Hermanos, nosotros como iglesia y como creyentes, sigamos las disciplinas espirituales que nos llevan a obedecer a Dios. No solamente en el ojo público, sino como dije antes, de manera privada. Que realmente amemos a nuestro Dios profundamente, que luchemos con aquellas tentaciones, aquellas debilidades que tenemos. Que realmente usted obedezca a Dios cuando su lengua quiera salir. Que realmente usted quiera obedecer a Dios en lo que ve y en lo que escucha. Que usted no vea y no escuche aquello que no glorifique a Dios. Por favor, obedezca a Dios y vea y consuma lo que realmente lo lleva más cerca a su Salvador. Obedezca a Dios en el momento en que usted tiene tentación de faltarle respeto a su cónyuge, de hablarle mal a su cónyuge o de no tratar como vaso más frágil a su esposa. Obedezca a Dios en someterse y honrar su autoridad, la autoridad que está por encima de usted. Obedezca a Dios y guárdese puro, sin mancha, vele lo que sus ojos ven. Obedezca a Dios y no diga mentira, hable la verdad. Obedezca a Dios y no envidie a su prójimo, sino que desee realmente que su prójimo sea próspero y que le vaya bien. Obedezca a Dios y mortifique realmente el pecado que nadie ve, pero que usted conoce y con el cual usted lucha. Obedezca al único Dios verdadero.
Obedezca, honre a su Salvador allí en silencio. Seamos siervos del Señor. Siervos que se paran firme no solamente en contra de un gobierno tirano, sino siervos que se paran firme aun cuando haya que señalarnos a nosotros mismos. Y fíjense lo que Amán, lo que Mardoqueo tuvo como resultado por su firmeza. Dice, y Amán, el verso 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Hay un resultado que usted va a tener si usted se mantiene firme. Y ese resultado es que usted va a recibir persecución, que usted va a recibir, la vida se va a hacer más dura. La obediencia no es fácil. Nadie ha dicho que la obediencia es fácil. Pero la obediencia es lo que Dios nos pide que hagamos. Y por obediencia vamos a recibir toda clase de conflictos, toda clase de persecuciones, simplemente por pararnos firmes en obediencia a Cristo Jesús. Pero esto no es nuevo. Si usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, usted pasa a ser parte de un pueblo que ha sido perseguido desde el principio de los tiempos. Esto no es nuevo. La firmeza del pueblo de Dios delante de nuestros enemigos no es nuevo. Y la firmeza de la iglesia delante de nuestros enemigos y delante de nuestros propios pecados no es nuevo. Eso es lo que somos, pueblo de Dios. Y eso es lo que seremos hasta que Cristo regrese por su pueblo, pueblo de Dios. Y Dios espera que su pueblo se pare firme en obediencia delante de Él. Nosotros somos un pueblo que realmente anhelamos que Él venga. Un pueblo que cuando hacemos el Padre Nuestro realmente queremos que su reino venga a nosotros. Y por esa razón el mundo no nos querrá. Jesucristo dice, o Juan fue el que dijo, que como hijos de Dios, como somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce. Como cuerpo, el mundo nunca nos va a entender. Como individuos, como criamos, como vivimos, el mundo nunca nos va a entender, porque el mundo nunca va a entender obediencia al único Dios verdadero, a menos que vengan arrepentidos a los pies de Cristo. Pero hermanos, si usted está luchando con pecado, si usted está luchando con alguna situación en particular, no estamos solos. Tenemos al Paracleto, al Espíritu Santo, que por amor a sí mismo, por amor a nosotros también, Él nos ayuda y nos guía y nos lleva a la santidad. Esta lucha no se acabará hoy, no se acabará mañana, no se acabará en 30 días. Esta lucha perdurará hasta que Cristo regrese, pero pueblo, tengamos presente que no estamos solos, que Dios mismo nos ayuda a escucharle y obedecerle. Pero escuchen el llamado de Dios. Sean santos como yo también soy santo. Oremos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el llamado que tú nos haces por medio de esta palabra, mi Dios. Ayúdanos quizás a seguir el ejemplo de Mardoqueo, quien no quiso ser como Saúl, quien desobedeció a Dios, sino que Mardoqueo quiso obedecer a su Dios, a su Salvador. Ayúdanos, mi Dios, a poder obedecerte a ti, aún en las situaciones más difíciles, en los escenarios más duros. Ayúdanos a obedecerte allí en nuestro hogar cuando nadie nos ve, cuando nadie nos escucha. Ayúdanos a seguir lo que es correcto, a realmente mortificar nuestra carne. Señor, ayúdanos por medio del Espíritu Santo, mi Dios, guíanos a toda buena obra. Y si hay alguien aquí, mi Dios, que aún no ha creído, mi Dios, cautiva su corazón, cambia su voluntad, tráelo a tus pies. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.